Psicopatología del trabajo. El análisis y sufrimiento psíquico resultante de la confrontación de los hombres con la organización del trabajo. Acoso en el trabajo es el comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo. El acosador hacia un individuo, el objetivo o la víctima en el ambiente del trabajo. Estrés en el trabajo. Es un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan cuando los trabajadores enfrentan exigencias ocupacionales que no comprenden a su conocimiento, destreza o habilidades. Drogadicción en el trabajo es un estado de intoxicación que puede ser periódica o crónica, causado por el consumo reiterado de una droga. El acoso sexual es un comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. ¿Y sería tu cargo? Estoy en el área de recursos humanos. En realidad en recursos humanos estoy hace como 6 años ya trabajando en diferentes áreas y sectores, ¿no? Estoy en el área de atención y desarrollo. ¿Y cuál sería tu función y tus tareas ahí como atención? Más que nada, lo que nos había pedido hasta de un tiempo a esta parte es acercarnos más a los funcionarios. Nos sugirieron a nosotros es acercarnos más al equipo humano que está trabajando con nosotros. Más que nada saber cómo están en el lugar de trabajo, cómo se sienten, están conformes, qué les falta, qué no les falta. Llegar más al funcionario, ¿verdad? Más que nada acercarnos y que ellos nos conozcan. O sea, que no nos tengan como una figura de un departamento frío, sino más bien que nosotros nos acerquemos y que ellos se sientan seguros y conformes en el lugar donde están trabajando. Más que nada, los casos que a mí me tocaron fue un caso de acoso a una funcionaria. Con el gerente de local, el gerente de turno. Como es un local que tiene varios turnos y todos los turnos son rotativos. Pueden ser turnos de la mañana, a la tarde, a la noche. Entonces, gracias a la insistencia de su compañero que le apoyó, por suerte desde el principio, se decidió llamar a la línea anónima que tenemos nosotros en la empresa. Llamó y comentó del caso, de la situación que estaba pasando. Entonces nosotros le preguntamos cuál era su situación. Y ella había mencionado que había entrado a trabajar hace como 4 o 5 meses en la empresa. Y como los gerentes de turno de locales rotan bastante, al principio se sintió súper bien porque tenía una gerente de local, una mujer. Hasta que se tuvo que cambiar de gerente, por la rotación justamente que hay en los locales. Entonces, este gerente desde el principio, ella sentía como un trato preferencial, ¿verdad? Entonces, de repente, era más condescendiente con ella, más que con sus demás compañeros y compañeras. Es un grupo mixto que trabaja en el local. Entonces, a ella le llamó de alguna forma la atención, pero no quiso hacerle mucho caso, vamos a decir, ¿verdad? Empezaban a darle de repente turno al principio normales, mañana, tarde y libre noche. Y empezaban después a rotar los horarios que son horarios que se tienen que rotar entre los compañeros ahí. Hasta que en unas oportunidades solamente le ponían los horarios de la noche. Toda la noche, a la noche, a la noche, a la noche. Entonces ella le dijo, yo necesito también tener la mañana y tarde para quedar libre la noche, porque de repente, si bien no le quedaba muy mal el local de su casa, de igual manera la noche es peligrosa para una mujer. Y le preguntó si por qué le ponía la noche, y él siempre le mencionaba que le quería entrenar a ella para que sea su asistente y para que aprenda algunas cosas, entonces para que ella pueda ascender en todo caso, ¿verdad? Y le dijo que a ella le gustaba mucho la idea, ¿verdad? Porque quería crecer, quería aprender otra cosa y no solamente hacer lo que estaba haciendo. Por un lado le pareció interesante esa propuesta, pero por el otro lado no, porque siempre le tocaba el turno de la noche. Entonces, en algunas oportunidades así, iban cerrando cada vez más tarde y ella le dijo, le había mencionado que no era posible que se quedara la noche,
que si no había posibilidad de volver a caminar por lo menos a la tarde y salir, que si tipo las 6, 7, que es el que termina, la hora que termina el turno, como para que ella pueda ir a su casa porque no tiene forma de salir si es que va a llevar muy tarde. Entonces le dijo a él que le mencionaba a él de que no había problemas con eso, que no se preocupe por el horario, que él le iba a acercar a su casa sin problema. Entonces, ese fue un primer punto que también a él le llamó la atención, siendo que los demás compañeros y compañeras también salían. Ponerle que un total de 5 personas, más el gerente, cerraban el local, porque a ella nomás le ofrecía llevarla hasta su casa. Y uno de ellos, el que le ayudó, el que le recomendó a esta chica justamente hacer la denuncia, fue que le dijo, no te voy a preocupar, yo te voy a acercar, yo te voy a esperar, para que no te sientas muy presionada por él. Entonces le dice ella, por favor, que le espere, que no se quiere ir con él, que se sentía muy presionada y no quería irse con él. Entonces, bueno, ella se negó a este gerente y le dijo no, que se le iba a buscar a su primo, cualquier pariente, con tal de no irse con él. Él igualmente insistía, hasta que un momento dijo, pasó por una situación en la que fue ya muy alevoso él. ¿Qué situación? O sea, ¿cómo fue? Ya le quiso agarrar del brazo, ya le quiso tironear, ya le quiso obligar prácticamente a que se vaya con él. Y unos compañeros se dieron cuenta de esta situación. Y fue por esa situación que decidieron presionarle también a ella para que pueda hablar y hacer su denuncia y de repente manifestar lo que le estaba ocurriendo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, primeramente, por lo menos anotar el número de la persona que estaba haciendo la denuncia y le dimos a entender de que necesitábamos conversar con él, con ella también, para que nos dé un panorama, una situación más real, vamos a decir, ¿verdad? Porque muchas veces vos podés recibir algún tipo de denuncia, pero no sabes si es porque no le quieren más a su jefe, porque su jefe era aquel. Tenés que pensar en miles y miles de cosas. O sea, que tienen que estudiar bien a fondo. Bien a fondo, justamente, ¿verdad? O sea, no podemos quedar con lo que nos dice esa persona nomás, sino que ver cuál es la situación del local, qué dicen sus demás compañeros, si se dan cuenta de esa situación, si qué dice el gerente sobre eso, ¿verdad? El local, ¿verdad? Entonces, la persona esta señora, esta chica, accedió a hablar con nosotros. Y le citamos en recursos humanos, le citamos a compañeros también del mismo local y la chica llorando, obviamente. El detonante fue el día que le trató de alzar, de obligar, de tirarle del brazo. Y si no le des una mala intención, no tendrías por qué hacer eso. Y le reunimos a ella, hablamos con sus compañeros y también dijeron que desde el principio tuvo un trato preferencial con ella, que de repente esa misma situación creó como un celo entre los compañeros, ¿verdad? Porque a ella sí, a mí no, y ya se empezaba a crear un ambiente así medio tenso también ahí, ¿verdad? Que realmente es lo que nosotros estamos tratando de evitar en los lugares de trabajo. Le llamamos al gerente, le insistimos, anduvimos un tiempo detrás de él, como se dice. No se presentó En primer momento se iba a presentar y decía que son situaciones que suelen pasar y que no es un dato relevante, que de repente muchas personas dicen por decir las cosas. O sea, no le dio importancia. No le dio importancia. Para él era algo normal, vamos a decir. Y después se fueron sumando más compañeros que decían que inclusive en otros locales donde estuvo él, también tenía esa fama de perseguirle a las personas. O sea, que no era la primera vez. Que no era la primera vez que hacía. Entonces, como rotan ellos, nosotros no identificamos esa situación, cómo sacarle de un lugar a él por eso, sino más bien porque tiene que conocer los locales y las zonas donde les toca trabajar. Entonces fuimos juntando más información y todo apuntaban a lo mismo. Todos apuntaban a la misma persona, a las mismas situaciones o similares situaciones en las que era casi lo mismo. Se daba de la misma manera. Se daba de la misma manera. Tenía tenía un patrón exactamente
de conducta o de seguimiento igual para todos los locales. Solamente que en los casos anteriores, por lo visto, fue un poco tiempo que estuvo y como se le tuvo que cambiar, entonces tuvo que dejar ese lugar y esas personas. Como en esta situación fue un poco más evidente ya por sus compañeros, entonces eso hizo que ellos pudieran hablar por suerte, ¿no? Porque si no iba a continuar en lo mismo y la persona iba a renunciar, la trabajadora iba a renunciar y nosotros, bueno, en una renuncia le hacemos una entrevista de salida, pero muchas veces no te van a contar este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo manejaron el caso una vez que identificaron el verdadero problema? Y juntando pues, todas las informaciones, ¿verdad? Se les presentó a los gerentes, ¿verdad? Para que tengan conocimiento los gerentes ya de la empresa, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante mantener la dignidad de las personas. Eso es un punto demasiado detonante, o sea, es principal para nosotros. Y siempre tratamos y siempre le damos esas indicaciones a los gerentes de que las personas son personas, ¿sí? Que no se merecen maltrato, que no se merecen ningún tipo de malas actitudes por parte de los jefes o gerentes. Entonces cualquier tipo de situación que nosotros detectemos, tenemos la posibilidad de intervenir directamente, ¿verdad? Y ver qué grado de intervención también le damos, ¿verdad? En este caso, como ya eran casos que se iban juntando de la misma persona, entonces igual esta funcionaria no quiso hacer ningún tipo de denuncia fuera de la empresa. Ella solo quería seguir trabajando. Y como ya fueron varias los casos que se habían manejado de locales anteriores, entonces le citamos también al gerente, ¿verdad? Le preguntamos si cuál era la situación, si qué él tenía que decir respecto a todas las denuncias que estábamos recibiendo, sin mencionar quién las hizo, justamente. Solo dijimos que eran varias personas que estaban diciendo lo mismo, inclusive varones que se daban cuenta de la situación. Y primero negó, obviamente. Negó y dijo que así son las personas, que en la posición en la que él está, siempre las chicas se le acercan para cambiar de turno, para que le dé permiso, para que le den menos horas, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, al principio negó completamente, hasta que después dijimos, mira, esto nos dijeron, fueron casos muy puntuales, no fue el primer local, no fue el primer esto, no fue el primer otro, y la verdad lo que hicimos fue, o renunciamos o echamos. ¿Y qué eligió? Renunciar. O renunciamos o echamos, porque nosotros no podemos tener una persona que se comporte de esa manera con los funcionarios. Nosotros no debemos a los funcionarios, entonces los funcionarios estamos todos donde estamos, ¿verdad? Pero ese tipo de situaciones, al menos dentro de la empresa, no queremos que se dé. De igual manera, el tipo de renunciar, nosotros le íbamos a despedir. O sea, que no tenía salida, sí o sí iba a salir. Sí o sí iba a salir. ¿Y cómo hicieron bueno, ya que renunció el jefe, esta persona que fue acosada, se le hizo como un seguimiento a ella? Lo que nosotros hicimos después fue darle la ayuda a través de la fundación, de hacer una asistencia psicológica, ¿verdad? Y tuvo varias sesiones de asistencia psicológica y espiritual. Nosotros justamente trabajamos con la fundación, con varios psicólogos, tenemos sacerdotes, monjas, hogares, con los que trabajamos. Entonces, la primera respuesta que le dimos a ella fue una contención psicológica. Para que son situaciones por las que se pasa, pero que gracias a que ella pudo denunciar, no pasó a mayor. Imagínate si era una persona así sumisa, callada, iba a dejar por la necesidad, ¿no? Entonces, esa fue la primera respuesta que nosotros le dimos a ella. ¿Qué reaccionó a eso de ella? Bien, o sea, al principio como sorprendida, ¿verdad? O sea, estaba sorprendida, temerosa. Ella pensaba que nosotros le íbamos a sacar a ella por la denuncia que había hecho. Porque tenía mucho miedo de perder el trabajo, mucho miedo, y hasta que la situación llegó a ese punto en la que ella denunció. Y digo, llegó un momento donde dijo, bueno, si es que voy a salir,
voy a renunciar y si cuento igual me van a sacar, entonces igual voy a hablar. O sea, estaba también ella, pobrecita, en esa situación en la que no sabía qué iba a hacer, que de igual manera dijo, bueno, igual voy a hablar. Primeramente fue un poco difícil a que vaya a la asistencia, pero después con el acompañamiento bastante bien. Bueno, fue a varias sesiones, estuvo trabajando normalmente después con nosotros. De igual manera se le ofreció cualquier tipo de ayuda que nosotros le podamos brindar, ¿verdad? Yo, asistencia médica, aparte de la espiritual y psicológica. Hace como 2 semanas salí del trabajo donde estaba. Mi último cargo fue de asistente de recursos humanos. Se centralizaba todo en un área de una empresa más grande. Los primeros meses, súper bien. Los meses ya más leyeros, más cercanos a este tiempo, me estuvieron dando tareas más administrativas que conllevan al funcionamiento de la empresa en sí que del área de recursos humanos. Por ende, yo venía atrasándome en mis funciones, exactamente, en las funciones para las cuales fui contratada. Por ende, yo no daba el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo no daba abasto. Cuando me empecé a quejar de esta situación, y porque ya paulatinamente me venían frenando el carro, ¿verdad? Bueno, si no te gusta, ve qué vas a hacer, habla, o sentate a hablar con la jefa directamente, con la patrona. Fueron sucediendo distintos eventos, los cuales obviamente fue decayendo mi motivación, por decirlo mal y rápido, ¿verdad? Ya no quería ir al trabajo, llegó un punto que yo ya no me sentía a gusto, inclusive porque disculpame por la expresión, pero las cañeadas, los malos tratos, las cáscaras de bananas, los achaques, ya iban acentuándose día a día. Por decirte, me mandaban a hacer tareas en el interior del país. Yo de repente amanecía un día, ¿sabes qué? Tenés que irte a trabajar una semana en el interior. Bueno, a mí no me contrataron, no me preguntaron si yo sabía manejar autos, si tenía movilidad, sino que tenés que amanecer y tenés que irte. Así, vete vos cómo te vas. Podría decirse que te planteaban trabajos o situaciones muy límites como para poder llegar a cabo y cumplirlas de manera que falles. ¿Sentías vos que era de esa manera? Yo creo que sí. O me ponían pruebas bastante difíciles para ver si yo podía superarlas. Yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Superé 50 o decirte 45 de 50 pruebas. Bueno, pero era algo así. Ponerle que los primeros tiempos, sí, les cumplía, pero llegaba un momento en que ya me sobrepasaban, ya me empezaban ¿sabes qué? Te estás atrasando en recursos humanos. Yo de lunes a viernes de 7 a 17, yo trabajaba con la parte administrativa. De 17 a 19 o 20, de lunes a viernes, yo trabajaba con recursos humanos, por decirte. Y en mi casa obviamente saben porque yo llegaba a esa hora. Ellos no sé si me van a controlar, obviamente que no, porque no titularon a la hora de decirme, ¿sabes qué? No te queremos más, bueno, chao. ¿Y te pagaban a esta hora? No, claro que no. No me pagaban. Y yo no reclamé porque pensé que en un momento te iban a reconocer. Claro, me iban a reconocer. ¿Y en tu trabajo renunciaste o cómo fue para que salgas de tu trabajo? Bueno, lo mío fue como una crónica de una muerte anunciada, así como yo ya sabía meses anteriores lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque el ambiente empezó súper bien. De repente empezó a densificarse, se notaba, yo notaba, estaba estresada, no quería ir a trabajar. Yo trabajaba directamente con el gerente general. El gerente general empezó a cambiar de actitud, yo no sé por qué sentía que yo no podía cumplir o porque estaba hastiado también de todo ese ambiente. Es una empresa que
hasta hace unos meses era chiquitita. Y de repente, ¡pum!, creció, por decirte, ¿verdad? Cambiaron de lugar, cambió su administración, estaban empezando a trabajar con desarrollo, estructuraciones, reestructuraciones. O sea, era bastante, eran cambios constantes, trabajaban por metas, etc. Por metas y bueno, superaba todo. Él se sentía superado, repercutía por todos, más por mí. Si alguien se equivocaba, vos en recursos humanos tenés que saber, te llegaba un chisme, vos en recursos humanos tenés que saber por qué fulanito se embarazó de fulanito, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, inclusive a él le sobrepasaba y me echaba la culpa a mí, de por qué yo no sabía de que fulanito le embarazó a fulanita, si eso estaba prohibido. Y yo no me callaba, yo tenía un criterio y una postura que defendía siempre, que yo no estoy para escuchar chismes. Bueno, así empezó. Llegó un momento en que se resentía el cambio de actitud, ¿verdad?, que yo tenía con él, que él mencionaba a otras jefaturas, las otras jefaturas tenían conmigo, y obviamente entre jefaturas, porque yo me consideraba una jefatura supuestamente porque yo trabajaba directamente con ellos y con el gerente general, más bien en los papeles no era así. Bueno, empezaron los problemas, empezaron las discusiones, el ambiente denso, yo sentía mucho estrés, me sentía agobiada, no tenía apoyo de nadie, obviamente todo el mundo quería estar ahí con el gerente general y obviamente que yo también. ¿Verdad? ¿Y vos llegaste a hablar con el gerente, claro, que pedían ayuda, sí, qué te decía? Claro, vamos a ver. O sea, vamos a ver era la respuesta de él. Todo era vamos a ver. En una semana X empezaron a comentar los compañeros en la mesa, fulanita, una compañera de trabajo, empezó a salir con mi hermano menor. Bueno, obviamente nosotros compartimos también, yo compartía con mi compañera de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, y supuestamente yo era un poquito más condescendiente con esta persona, no sé en qué sentido, porque yo no tenía nada que ver con remuneraciones, con premios, absolutamente nada, ni con permisos, porque todo se centralizaba en la administración de recursos humanos, que estaba siempre en la otra empresa, ¿verdad? Yo solamente canalizaba ese tipo de cosas hasta ese lugar, ¿verdad? Le llegó el chisme a la dueña de la empresa, de este caso, le llegó obviamente en una versión que no era la correcta. Ella me reclamó, me dijo que por qué no le mencioné ese dato, que yo sé que en esa empresa estaba prohibido los parientes. Yo le expliqué cuál era la situación, ella me empezó a maltratar y bueno, no me defendí. Y yo que yo le pida disculpas por ese evento. Yo le dije que no me iba a disculpar, que eso era un chisme y que si ella estaba o no estaba de acuerdo con mi trabajo, que le ponía a disposición mi cargo. Y bueno, pues después de 15 días, ¿y qué te bueno, en el lapso de esas semanas, ella y el jefe del gerente general no me dirigían la palabra. Ella, en más de una oportunidad, en las veces que necesitó hablar conmigo, ¿verdad?, me dice que no quería más, ¿verdad? O sea, te dijo que no querías que trabajes más con ella. Claro. No, no te quiero acá. Esas fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras. Y obviamente, yo desesperada le llamaba a todo el mundo, ¿qué hago? ¿Renuncio o no renuncio? Pedía consejo a mi pareja, a mi mamá, qué sé yo, a mis amigos. No, espera que te echen, no necesité nada malo. No, esa fue mi posición. Por lo que ellos intentaron esas 2 semanas para que yo renuncie. El día en que decidieron vincularme, llega el gerente de recursos humanos y me dice, yo no sé qué pasó, vos no trabajaste súper bien, yo no sé qué le molestó a la jefa, no sé qué chisme le molestó a la jefa. El gerente de recursos humanos me dice eso. Y es una lástima que no le pediste disculpas y que la desafiaste. O sea, él me dice que yo la desafié porque no le pedí disculpas a una acusación que ella pensaba que
que era mi culpa, no sé qué se le pasó. Y ella es una de esas personas que toma así una decisión por chisme. ¿Vos estás trabajando en este momento? No, en este momento no estoy trabajando. Ah, ya, pero ¿ya tuviste experiencias laborales? Sí, tuve. ¿Qué tal te desempeñaste en esas tareas? Contame un poquito qué estabas haciendo. Bien, estuve aproximadamente 2 años en el trabajo anterior. La verdad que era un trabajo que me gustaba mucho el trabajo en sí, pero tenía también algunos problemas, digamos, con las personas, con mis compañeros de trabajo, con los que no, o sea, ellos yo creo que tenían problemas conmigo en realidad, porque me perseguían todo el tiempo. ¿De qué rubro era la empresa? De la aeronáutica. ¿Y qué, por ejemplo, te hacían tus compañeros? Y, por ejemplo, todo el tiempo me perseguían, inventaban cosas sobre mí, o decían que yo hice mal tal función, o que no respeté alguna regla. También, de repente, me discriminaban en el sentido de que organizaban cosas fuera del horario laboral y no me invitaban. Tenían un grupo de WhatsApp aparte y a mí no me incluían, ese tipo de cosas. ¿Y vos cómo te sentías? Y obviamente me sentía mal, pero también aprendí a enfocarme en mi trabajo y en tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible y no fijarme tanto en lo que ellos me hacían, porque yo sabía que lo que ellos me hacían era con el motivo de que yo justamente decía salir, o sea, de que me afecte eso. Yo en ningún momento dejé que me afecte y cuando salí, la verdad que no salí por ese motivo en especial, pero la verdad que ya estaba cansada también de ese tema. Y vos decís que esos problemas que vos tuviste no tuvo ningún efecto o no afectó en tu desempeño laboral. La verdad que en los últimos tiempos sí, como que yo ya me iba desmotivando porque yo siempre me esforzaba el triple que esas personas y lo mismo ellos le hacían entender a los jefes o algo que no sé, que me equivocaban en alguna tarea o inventaban, así como te había dicho anteriormente. Y obviamente era solamente mi palabra contra la de 6 personas. Entonces era de repente muy difícil de probar, o solamente si habían testigos podían decir que no era cierto, ¿no? O sea que tu jefe creía lo que decían tus compañeros. De repente sí, porque era solamente mi palabra contra la de muchas personas. Entonces era muy difícil de comprobar. Pero como que los jefes también ya reconocían mi trabajo y se daban cuenta que yo me esforzaba y que trataba de hacer las cosas de la mejor forma posible y que era la que más estudiaba y todo. Entonces eso también me ayudó en cierto sentido. Pero obviamente a la larga, como que ya era un problema crónico más o menos. ¿Y alguna vez, o sea, vos, por lo que me estás contando, eras consciente en ese momento de que estabas pasando mal y tenías un mal relacionamiento con tu compañera? ¿Trataste de buscar alguna ayuda por algún lado? La verdad que yo en los primeros tiempos que me di cuenta de que ellos, digamos que se tomaron conmigo, ¿verdad? Pero yo traté de hablarles y traté de, qué sé yo, adaptarme, sociabilizar con ellos, pero no hubo caso. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar las cosas así y me voy a enfocar en mi trabajo y bueno, que se quede todo así como está. ¿No trataste de buscar alguna ayuda externa, digamos? No, nunca traté de acercarme a ningún jefe ni nada, comentarle la situación, porque justamente no quería llamar la atención ni armar algún tipo de drama o problema, porque ya había muchos problemas en la organización y como que uno más y yo no quería ser, digamos, el centro de eso otra vez. Entonces, como que siempre me callaba y trataba de sobrellevar yo sola todo. Y en tu día a día, ¿cómo eso irrumpía con tu trabajo? O sea, vos tenías que relacionarte con ellos para hacer tu trabajo. ¿Y cómo hacías para
Para poder Sí. trabajar con ellos. Yo siempre tenía una actitud servicial, digamos, de predisposición con esas personas en cuanto al trabajo. Si ellas me preguntaban algo, si necesitaban algo, yo siempre, obviamente, les respondía de la mejor manera. Yo trataba de diferenciar lo que era el relacionamiento con el trabajo. Entonces, trataba de que no hayan esos roces. Por más de que esas personas sí mezclaban siempre eso, ¿verdad? Yo tenía 1000 tareas que hacer en un tiempo reducido y ponerle había unos cursos o algún compañero tenía que enseñarle algo al resto, incluida a mí también, pero yo no podía prestar atención a lo que esa persona estaba enseñando en ese momento y también cumplir con las tareas que yo tenía que hacer en ese mismo momento. Entonces como que tenía que dividir las cosas y recuerdo que una compañera una vez dijo así en voz alta que yo no estaba haciendo nada y que por qué no se me dice a mí nada y no sé qué cosa. Y ahí como que yo le dije, me defendí, digamos, y le dije, mira, yo estoy haciendo esto, tengo que hacer tal cosa. ¿Fueran tus horarios laborales? ¿Tenías un cierto horario que cumplías ahí? Sí tenía un horario fijo que cumplía, pero no siempre se respetaba eso porque podían surgir inconvenientes. Como te dije, era una empresa aeronáutica, entonces si es que el avión se retrasaba o el vuelo se cancelaba, yo me tenía que quedar horas extras hasta que se solucionen todos los problemas. Y en comparación con tus compañeros, ¿todos se quedaban a cumplir con todas las horas extra? ¿O vos eras la única? No, todos se quedaban a cumplir con las horas extras. O sea, vos no tenías un exceso de trabajo, por así decirlo, en comparación al resto. Diariamente yo creo que sí tenía más trabajo que el resto, porque había tareas después del vuelo de las que yo solamente me encargaba y las otras personas como que ya no hacían nada después del vuelo. Y en cuanto a eso sí. Pero es algo de lo que no me quejé tampoco nunca, porque justamente yo quería tratar de estar ocupada la mayor parte del tiempo, justamente para no tener que relacionarme con el resto ni nada. Como dijiste anteriormente, el motivo por el cual vos saliste de la empresa no fue por tu relacionamiento con tus compañeros, fue por algo externo. Sí, fue por algo externo. ¿Pero influyó eso en tu decisión de poder salir de esa empresa? O sea, te hubieses quedado. La verdad que yo cuando a veces ya iba a empezar a ver otras cosas porque ya había pasado mucho tiempo, ya estaba desmotivada, ya no era lo mismo y quería ya salir de eso. Claro, o sea, entonces yo creo que sí influyó. Estás trabajando actualmente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería tu función? Estoy en la casa de familia. ¿Alguna vez te sentiste atacada en algún momento? Muchas veces. ¿Cómo más o menos fue esa situación? Y por el maltrato de los jefes. O sea, te llamaron la atención innecesariamente. Sí. Pero ¿cuál es el problema que generalmente se suele dar en tu lugar de trabajo? Y maltrato. Los jefes se tienen problemas por otras cosas y vienen a la casa y tienen que encontrar. Pero te gritan. Sí, te gritan, te maltratan. ¿Y vos qué haces? O sea, ¿dejas tu trabajo o cuál es la decisión que vos tomás a partir de eso? Más una oportunidad de que denuncie todas esas cosas. ¿Pero conseguiste algún resultado por esa denuncia? Nada. ¿Algún apoyo? Nada. ¿Y ahora actualmente sentís la necesidad de dejar tu lugar de trabajo? ¿O ahora estoy bien. ¿Estás bien? ¿Te sentís cómoda? Sí. ¿Y donde vos estás, alguna vez viste algún conflicto entre tus compañeros? Mayormente no. ¿Tu lugar de trabajo a vos te permite continuar con tu familia normalmente o te saca muchas horas de trabajo? No, por ahora pasa que trabajo 3 veces a la semana y me siento mucho más cómoda. Anteriormente no era así. No. ¿Y cuál fue el motivo por el cual dejaste ese trabajo? Por muchas cosas, por el maltrato, por el horario, porque denuncias nadie te escucha y todas esas cosas. ¿Y cuánto tiempo más o menos permaneciste en ese lugar? 6 meses. 6 meses. Ya. Pero tu anterior trabajo a vos no te permitía, o sea, te generaba un conflicto contigo misma o
¿De qué manera? ¿Cómo era? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo por ejemplo, te despertabas a la mañana y decidías ir a trabajar? ¿Te daban ganas de no ir? ¿Cómo era? Muchas veces que no, pero hay que ganar el pan de cada día. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, señora. ¿Puedes contar un poco de tu trabajo? Si estás trabajando actualmente, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu profesión? Sí, no hay ningún problema. Yo trabajo actualmente en el rubro salud. Soy médico en una institución pública y hago medicina general. Tengo varios casos en mi ámbito de trabajo de una colega médica que tenía problemas de adicción con un medicamento controlado que es la morfina. Yo entré en la institución, esta persona ya estaba desempeñando funciones y ya había rumores entre los compañeros que ella tenía un problema de ese tipo, porque en procedimientos en los cuales no se requería este medicamento, la morfina, que se aplicaría intramuscularmente, ella pedía esos medicamentos. Entonces salió a notarse entre los compañeros que ella estaba solicitando este medicamento para procedimientos que no correspondían. Ella, ¿de qué manera solicitaba? ¿Ella tenía un lugar donde depositaba estos medicamentos o le pedía a los pacientes? ¿Cómo era la solicitud de este medicamento de parte de ella? Sí, este medicamento se utiliza para situaciones específicas en dolores severos, ¿sí? Y ella, por ejemplo, estaba solicitando para procedimientos simples como una curación pura plana, se dice una curación superficial, en donde no es necesario este tipo de medicamento, y estaba solicitando, y además en una cantidad anormal, porque los que trabajan ya cierto tiempo en el ámbito ya manejan el tipo de medicamento y la cantidad que se debe utilizar. Sin embargo, ella estaba utilizando innecesariamente y una cantidad inadecuada. Y eso empezó como un rumor entre los compañeros, pero después ya fueron los mismos compañeros que le comunicaron a los superiores el actuar de esta compañera. ¿Por cuánto tiempo fue más o menos esto para que se tenga en cuenta que la persona, vamos a decir, que estaba consumiendo exageradamente este medicamento? Sí, 6 meses aproximadamente que empezó como un comentario de compañeros, y después fue creciendo eso hasta ya ser de conocimiento público, porque en un principio esta persona sí se cuidaba un poco más en la forma que ella consumía esto, y progresivamente fue aumentando su cantidad, su frecuencia, y en los últimos tiempos ya prácticamente no se preocupaba de ocultar, porque una parte de lo que ella utilizaba de forma legal con receta, que eso iba a la farmacia y se le suministraba, pero otra parte ella conseguía con un tercero a través de la farmacia. Y el punto culminante fue cuando se hizo una denuncia y en el lugar de trabajo se incautó su bolso y se le pidió que muestre que tenía, y tenía como unas 15 ampollas de morfina. Eso es una cantidad ya. Sí. ¿Y qué procedimiento tomó la entidad en el lugar de trabajo? ¿Se hizo un tratamiento? ¿Qué pasó con esta? La forma en la que las autoridades respondieron con respecto a esta situación fue negar toda responsabilidad de la institución en el problema y responsabilizar únicamente a la persona afectada. ¿Eso normalmente, a tu conocimiento, se hace eso o hay algún procedimiento para las personas, no solamente con este tipo de problemas? Y en el ámbito de salud están los nombrados y los contratados. Los nombrados necesitan un sumario para ser desvinculados, los contratados no necesitan incluso una justificación valedera para que se termine el contrato. Muchas veces incluso se espera nomás a que termine el periodo de contrato y ya no se renueva. Entonces de esa manera ni siquiera no se le descontrata a la persona, sino simplemente no se renueva el contrato.
Entonces muchas veces también se aguanta estas situaciones hasta que se le pueda descontratar. Ahora, en otros casos de menor repercusión mediática, porque este caso sí tuvo repercusión mediática, se toma de otra manera. A veces se busca solucionar o llevarlo en otro departamento o quitarle la posibilidad de acceder a esos medicamentos. Eso sería en el caso exclusivamente de las personas que son adictas a un remedio o una sustancia. No exclusivamente, también esto se trata de esta manera cuando está relacionado con la venta de medicamentos que ocurre también. Cuando hay denuncias de venta de medicamentos o que está acumulando mucho medicamento para uso personal, entonces si no es un volumen muy grande o así, se le quita la posibilidad al profesional de poder acceder a estos medicamentos. O también llamar la atención, por ejemplo, si el caso no es muy grave. ¿Y el ambiente en sí, cómo vos describirías un ambiente de trabajo dentro de un hospital público para un médico residente? Y siempre hay un estrés que no se puede evitar porque el ambiente siempre es verticalista y entonces no se encuadra dentro de lo marco de respeto la mayoría de las veces tampoco. Tengo entendido que eso es en la mayoría de los casos, no en todos los casos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, cuando tu superior te da una orden, vos tenés que acatar esa orden y cumplirla por más que seas un profesional con un registro habilitado por el ministerio. Vos igual, si tu superior te pide ir a comprar una empanada, vos tenés que irte a comprar la empanada, o muchas veces tengo otra historia de otro cliente, por ejemplo, le mandan a comprar el gas, se le dice que va a pagar después, no le pagan, o situaciones como esas, le tienen como secretarios ya profesionales recibidos, dentro de lo que ellos le llaman el derecho a piso. Entonces con esa frase ellos justifican maltratos verbales y también, decir, psicológico para un hostigamiento al colega por tener ese rango superior. ¿Podrías dar algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo se dan esos hostigamientos que estás mencionando? Sí, un colega que estaba trabajando en la urgencia se subió para atender a un paciente en la sala de internados y desde la sala de urgencia le llama a su superior y con palabras despectivas le dice que se baje en 2 minutos o va a tener que pagar la cena si no se baja en 2 minutos a presentarse enfrente a él. Le da una orden como si fuera que estuviera en un cuartel de policía, en un cuartel militares, y él tuvo que dejar a su paciente que estaba internado, que estaba atendiendo en la sala de internado, bajarse corriendo por la escalera y presentarse enfrente a su superior. ¿Qué pasa si es que estas personas no cumplen lo que su jefe directo le manda? Y ellos aplican lo que se llama guardia castigo, por ejemplo, ¿verdad? Que serían quedarse una guardia más o quedarse fuera de su horario de trabajo, y que ellos no tienen la posibilidad muchas veces de denunciar esto o de rechazar esa situación irregular. Ahora tengo entendido que se prohíben muchas de estas guardias de castigo, pero en la práctica se siguen dando. Bueno,